Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Vivimos nosotros, hermano, en una época en la que la palabra amor se usa para todo. Decimos, amo mi trabajo, amo la comida, amo a mi equipo, amo a mi pareja. Pero al mismo tiempo, hermano, vemos matrimonios que están rotos, familias que están divididas, amistades que terminan por orgullo e iglesias donde la falta del amor hiere más que las diferencias doctrinales. Pero nos hemos acostumbrado a decir que hay ciertas cosas que amamos. La gran pregunta, hermano, que surge de una manera inmediata, no es si sabemos hablar del amor, sino si realmente sabemos amar. Y mira, hermano, lo más sorprendente de todo esto es que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, primera de Corintios 13, que continuamos, hermano, porque es parte de los dones dentro de la iglesia, no estaba escribiendo a una iglesia pagana, hermano, sino a una iglesia llena de dones espirituales. Creo que ya has leído la carta a los Corintios, la primera carta, la segunda carta. Hay historiadores que dicen que existe una tercera carta entre la primera y la segunda por ciertas referencias, hermano, que se van dando en conexión hacia la segunda carta. Pero, hermano, el apóstol Pablo no estaba escribiendo a una iglesia pagana, sino a una iglesia llena de dones espirituales. Los corintios, ¿qué sucedía con ellos? Hablaban en lenguas, profetizaban, tenían conocimiento y manifestaciones espirituales extraordinarias. Sin embargo, les faltaba lo más importante, que es lo que menciona este capítulo, el amor. Es como, hermano, así poniendo un ejemplo, es como un automóvil de lujo con un motor averiado. Por fuera impresiona, pero no puede cumplir su propósito. Así también puede ocurrir, hermano, con un creyente. Puede conocer la Biblia, servir en muchas cosas, cantar, predicar, enseñar y aún así carecer de aquello que da valor a todo lo demás. Por eso, amado hermano, el apóstol Pablo no les dice cómo se debe de sentir el amor, sino cómo se ve el verdadero amor cuando Cristo está gobernando el corazón de cada uno de nosotros. Es bien diferente, hermano. En estos 4 versículos que leímos hoy, hermano, primera de Corintios 13, 4 al 7, encontramos el retrato más perfecto del amor cristiano, hermano. Entendiendo, hermano, que no es una emoción pasajera, ni es un sentimiento romántico, es el carácter de Cristo, manifestándose en la vida de cada uno de los que le pertenecemos. Y mientras vayamos avanzando en este pasaje, hermano, no debemos de preguntarnos ¿quién me ama así? Sino, más bien, ¿estoy yo amando de esa manera? Porque este texto, hermano, no fue escrito para admirar el amor, sino para examinarnos a la luz de él. ¿Cómo es que nosotros amamos? Hoy permitamos, amado hermano, que la palabra de Dios sea como un espejo. Quizá descubramos, hermano, que hemos confundido el amor con la simpatía, la paciencia con la tolerancia o el afecto con el verdadero amor bíblico, hermano. Cristo vive en nosotros. Amén, hermano. Este amor no es un ideal imposible. Lo podemos experimentar cada uno de nosotros. Es la evidencia de una vida transformada que ha sido tocada por el poder, la autoridad y la transformación del Espíritu Santo que fluye en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hermano, a través de esta carta va enfatizando lo que puede resultar inútil de todo servicio que nosotros pretendamos dar, hermano, de todo ejercicio de dones carismáticos, hermanos, impulsado por el amor. El apóstol Pablo, hermano, empieza a organizar lo que resta, como es mencionado por algunos teólogos, hermano, este canto de los textos que acabamos de leer, hermano, de primera de Corintios 13, 4 al 7, en 3 secciones principales. ¿Te hablé de canto? Sí, hermano.
Es un canto. Y quiero que veas por qué, hermano. Primero, hermano, el apóstol Pablo habla de manifestaciones positivas y de manifestaciones negativas que surgen del amor, predominando precisamente, hermano, las últimas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 4:6. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Expresiones positivas y unas negativas que va dando la palabra del Señor en esta expresión del apóstol Pablo acerca de lo que es el amor. Otra sección, hermano, que es importante, es las manifestaciones típicas del amor, esta vez enteramente positivas. Vamos al versículo 6 y 7. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice en esta tercera sección, hermano. Segunda sección. Y en la tercera sección que toca el apóstol Pablo, ya se enfoca hasta el versículo 8, del 8 al 13, hermano, en donde habla de la permanencia del amor. Como dice él, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tres cosas principales que toca el apóstol Pablo en este texto del 4 hasta el versículo 13. Y es que, hermano, tenemos que considerar cada movimiento por separado. Primero encontramos que manifestaciones positivas y negativas que surgen del amor. Manifestaciones típicas del amor, pero esta vez enteramente positivas, del 6 al 7. Y cómo, hermano, el amor va a permanecer eternamente porque nuestro Cristo es eterno. Amén, hermano. Tenemos que considerar cada movimiento, hermano, por separado, notando primeramente la serie en que predomina precisamente la mención de aquellas expresiones o manifestaciones que no pueden tener su raíz en el amor, deduciéndose pues como obras de nuestra carne. De una forma elocuente, hermano, en otra carta, ahora a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 23, el apóstol enseña las mismas lecciones y las presenta de esta manera aquí en Gálatas 5, 19 al 23. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay una parte en la Escritura, hermano, que se cumpla esto que está mencionando el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 23. Claro que existe, hermano. Oye, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. En verdad que nunca los conocí, porque faltó el ingrediente del amor en la expresión de la labor en el camino de Cristo. Y encontramos, hermano,
cómo va contrastando el apóstol Pablo las obras de la carne con el fruto del Espíritu Santo. Y hermano, el apóstol Pablo viene y entra hablando de una forma poética acerca de lo que es la expresión acerca del amor en 1 Corintios 13, 4 al 7. La poesía, hermano, en la Biblia depende principalmente de secuencias, de cláusulas rítmicas y equilibradas, hermano, aun cuando faltan las rimas, porque nosotros entendemos que una poesía es algo que rima al final, hermano, de una palabra con otra. Saltándose un renglón, la siguiente tiene que rimar. Pero, hermano, cuando el apóstol Pablo habla acerca del poema, hermano, esta palabra poética que envía, hermano, se asocia precisamente con esas obras poéticas con las cuales el apóstol Pablo quiere llegar a llamar la atención en 1 Corintios 13, 4 al 7. Podríamos, hermano, hablar del amor y simplemente sacar las menciones en el texto original y poderlas mencionar, hermano, pero eso no bastaría para que nosotros pudiésemos alcanzar, hermano, qué es lo que el apóstol Pablo quiere hacer referencia en nosotros acerca del amor. Pablo, hermano, deja de escribir como un maestro que argumenta y a partir del versículo 4, hermano, comienza a escribir como un poeta. No porque quiera entretener a la iglesia con un poema, hermano, sino porque hay verdades tan profundas como esta, el amor, que un simple discurso no alcanza a expresar. El amor es una de ellas, hermano. Una de las verdades tan profundas que el apóstol Pablo entonces de repente cambia su tono, hermano, en el versículo 4, porque cuando leemos 1 Corintios 13, 4 al 7, notamos precisamente eso, que Pablo cambia la forma en la que él venía escribiendo. Dejó de ser un maestro y ahora se convierte en un poeta. Hasta este momento, hermano, el apóstol Pablo ha argumentado y ha enseñado, pero ahora utiliza un lenguaje con características poéticas. Esto no significa que esté escribiendo un poemas con rimas como los conocemos hoy, porque en la literatura bíblica, hermano, la poesía no depende de las palabras que rimen, hermano, sino del ritmo, la repetición y el equilibrio de las ideas que está tratando de dar el apóstol Pablo. Observa cómo expresa, hermano. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Cada frase, hermano, que el apóstol Pablo va dando tiene una estructura breve, pero además equilibrada, que permite un ritmo específico al leerla. Es como si el apóstol Pablo fuera colocando una tras otra las pinceladas, hermano, que van formando el retrato del verdadero amor. El amor es paciente, es bondadoso. Y mira, hermano, este estilo poético que también habla del mensaje, lo hace para que el mensaje sea más memorable, hermano. No solamente busca el apóstol Pablo informar nuestra mente acerca de lo que es el amor y que nosotros lo memoricemos, hermano. El apóstol Pablo está tratando de conmover el corazón. Cada expresión tiene el mismo peso y obliga al lector a detenerse en ese momento y reflexionar en una de esas características que él está expresando acerca del amor. Además, hermano, este recurso literario que utiliza el apóstol Pablo resalta la importancia del tema. Te menciono, después de hablar de los dones espirituales en el capítulo 12 y antes de explicar su funcionamiento en el capítulo 14, Pablo coloca este himno de amor, hermano, en el centro, entre los dones y entre el funcionamiento de los dones. Es como si él llegara a decir, antes de hablar de cómo ejercer los dones, debes comprender el espíritu con el que se deben de ejercer. Y esto es lo que el Espíritu quiere, hermano, que nosotros comprendamos. ¿Por qué, hermano? Porque la belleza con la que escribe el apóstol Pablo, esta belleza literaria refleja la belleza del texto.
Pablo no solamente describe el amor como te hacía mención en un principio. Ahorita utilizamos tan fácilmente la palabra amor, pero el apóstol Pablo no desea eso, hermano. Él quiere que nosotros experimentemos armonía, orden y profundidad del amor cristiano que el Señor quiere sembrar en cada uno de nosotros. Este estilo que utiliza el apóstol Pablo, hermano, sirve para grabar esta verdad en la memoria de toda la iglesia. Sin amor, todo lo demás pierde su valor. Es como si dijera el apóstol Pablo: no traten de entender ni de definir el amor con una sola palabra, te quiero mostrar rasgo por rasgo. ¿Por qué, hermano? Porque el amor bíblico no se describe por lo que se siente, sino por lo que se hace. Ahí está la diferencia. No por lo que se siente, sino por lo que se hace. El amor que Dios da a la iglesia no es un sentimiento para admirar, es una conducta para poner en práctica. Y aquí está, hermano, el mayor detalle que expresa el apóstol Pablo. Los corintios discutían por los dones espirituales, pero Pablo les responde con un poema. Por esto, hermano, no es simplemente un poema acerca del amor. Él no les está diciendo: así amo yo, así trato a mi esposa, así trato a mis hijos, así cuando llega el hermano le doy el abrazo más amoroso. Pablo convierte la teología en poesía, hermano, porque quiere que el amor no solo sea entendido por la mente, sino que sea grabado en el corazón para siempre. Y es evidente, hermano, que la lectura del apóstol Pablo empieza a mostrar esa facilidad con la que el apóstol estaba tan dotado para hablar, hermano, polifacético en el mejor sentido de la palabra, de modo que no debería nosotros extrañarnos que él eleve esta canción al amor a alturas poéticas. ¿Cómo dice la estrofa, hermano? El amor es sufrido, es benigno. Y ahí nos detenemos un momento, hermano, porque no simplemente estamos leyendo ciertas letras de la Escritura, sino que estamos entendiendo el amor que proviene de Dios. El amor es sufrido. ¿Quién es el siervo sufriente, hermano? Cristo. Pero trae un beneficio para nosotros. El amor es sufrido, es benigno, no tiene celos y tampoco se vanagloria. Tampoco se hincha y no se porta indecorosamente. No busca lo suyo, pero tampoco se irrita. Tampoco es suspicaz, ni se goza en pecados ajenos. Antes se goza juntamente con todo lo verdadero, soporta todo, cree todo, espera todo y sufre todo. El apóstol Pablo, hermano, dentro de este significado básico de estos capítulos, de estos versículos del 4 al 7, la poesía solía hacer alguna declaración que luego se repite en una forma modificada. A veces, hermano, siempre está subrayando el concepto del verso o de una manera alternativa, hermano. Por ejemplo, mira, te voy a poner unos ejemplos. Del versículo 1 al 7 de 1 de Corintios 13, este paralelismo es evidente en la estrofa que está citando el apóstol Pablo, que empieza y termina con varias afirmaciones, desarrollando el último verso, el contenido básico del primero. El amor es sufrido, ¿a qué se está refiriendo? O tiene largura de ánimo. Aunque suframos, tenemos siempre el mismo ánimo porque hemos aprendido a amar. Es benigno, hermano. ¿En qué se convierte? El amor es cariñoso, pero también es cortés. Así, hermano, según el relato del verso, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acerca del amor es que el amor tiene aguante, hermano. Cree lo mejor posible en todas las circunstancias, está esperando en Dios y está
creyendo en el cumplimiento de sus propósitos, sufriendo con toda paciencia, hermano, los inconvenientes que van surgiendo continuamente en la vida diaria. Mira, hace rato en la oración el Señor nos daba una visión. Veía yo incendios alrededor, hermano. Veía casas caídas alrededor, pero veía este lugar de pie, hermano. Y decía el Señor, ¿no preguntas por qué está de pie? ¿Por qué está de pie, Señor? Así se mantendrán. A ustedes no los tocará, porque tengo un propósito para ustedes. A pesar de la adversidad y de la dificultad que nosotros veamos alrededor, hermano, este lugar va a estar de pie. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Quién alcanzará el propósito que Dios tiene planeado? No sabemos, hermano. Pero algo Dios va a hacer en este lugar, en la vida de cada uno de nosotros, que a pesar, hermano, de las dificultades, los desastres y las circunstancias que sucedan alrededor, Él va a hacer uso de cada uno de nosotros. ¿En qué, hermano? También Él lo sabe. Pero la promesa ya está hecha, hermano. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es cariñoso, pero además es cortés. El amor debe de tener siempre largura de ánimo. Imagínate, hermano, antes en nuestra vida pasada decíamos, ay, Señor, es que no tengo dinero, y ahí nos entristecíamos y nos preocupábamos y andábamos así y así, hermano. Ahora no, hermano, porque todo depende de la bondad y del amor de Cristo para nosotros. No hay nada, hermano, que Dios no pueda suplir. Imagínate que nos haya traído Dios de muerte a vida para tenernos sufriendo. Es ilógico del corazón que nos ha formado. Es ilógico que salga eso del corazón que nos ha, hermano, levantado y que nos ha salvado. Jamás nos dejará estar en el suelo, hermano. Él siempre tendrá una bondad para expresar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros conozcamos verdaderamente el amor que nos está sosteniendo todos los días, hermano. El amor que nos sustenta, el amor, hermano, que nos mantiene en pie y que nos da capacidades para salir adelante. No importa cuántos años tengas, hermano. Abraham fue llamado a los 75 años. No importa. El amor verdadero destierra toda suspicacia, hermano. No juzga los móviles de las acciones de las personas que nos rodeen, hermano, ni de las circunstancias que se estén dando alrededor del mundo. Del versículo 2 al 3, hermano, encontramos 4 elementos importantes, hermano, que subrayan la anulación del orgullo y el amor propio, que es la esencia misma del ágape, el amor que Cristo ha sembrado en nosotros. La envidia o los celos surgen siempre del movimiento del yo, hermano, que no aguanta que otro sea más que él o que tenga más que él. Así fue el pecado de Caín, que le llevó por fin a matar a su hermano Abel. Primera de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje de ¿cuándo, hermano? Del principio. ¿Cuándo es el principio? ¿El principio en el que Dios creó todas las cosas? ¿O el principio del mensaje de las buenas nuevas de salvación para nosotros? Este es el mensaje que has oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahí viene uno, hermano, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Pero el mensaje del principio es que nos amemos unos a otros. Hermano, el impulso carnal da lugar a jactancias disfrazadas o evidentes, hermano.
y a la hinchazón que muchas veces concede una extremada importancia a lo que uno cree acerca de lo que ha realizado. El amor, hermano, se interesa siempre, siempre primero en Dios. El amor que Dios ha puesto en nosotros se interesa siempre primero en Dios. ¿Y después en quién? En el prójimo, en tu hermano. De modo, hermano, que estimará cada uno cuánto realizamos como poca cosa, diciendo de alguna manera, hermano, sin sombra de hipocresía, como dice la palabra del Señor: siervo inútil soy, lo que debía hacer, eso fue lo único que hice. Porque Dios siempre espera más de nosotros, hermano. Dios siempre espera, hermano, que el amor que nos ha dado esté amortiguando aquellos movimientos psicológicos poco discretos y fuera de tono, hermano, despertando en nosotros una delicadeza maravillosa, instintiva, hermano, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabes para qué? Porque el amor no se porta indecorosamente. En el versículo 4, hermano, el primer elemento del verso manifiesta la indiferencia del amor frente a las posesiones materiales y el poco aprecio que tiene de sus derechos. Mira, cuando se trata de posesiones, hermano, o de posiciones que podrían corresponder a la labor, por centrar nuestro interés en el otro, podemos ser vencidos por los instintos egoístas de nuestra vieja personalidad, hermano. Estamos buscando con afán, hermano, todo el bien material, todos los honores de los cargos que podamos alcanzar, y se manifiesta en nosotros, hermano, una expresión en donde empieza a presentarse la obra que Dios se ha realizado en nosotros. ¿Sabes qué sucede? No nos irritamos. No se manifiesta en nosotros aquel violento enojo que antes teníamos, hermano. Surge de nuestra vida, hermano, el amor verdadero que Dios ha sembrado en ti y en mí. Acompáñame a Hechos capítulo 15, versículo 39. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos 15, 39. Resulta que Marcos, hermano, se presenta en la Biblia cuando se acerca al Señor Jesús y le dice: oye, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice: tú lo sabes. Ama a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Bueno, todo eso lo hago. Te falta una cosa: anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la escritura que se volteó y se fue triste. ¿Sí te acuerdas de ese texto? Ese es Marcos, hermano, el que escribe el Evangelio de Marcos. Después, hermano, empieza a presentarse en el libro de los Hechos, hermano, de tal manera que el Juan Marcos, hermano, es el que acompaña a Pablo y a Bernabé a sus viajes misioneros. Y encontramos, hermano, un sustantivo que corresponde y que se emplea para describir la contención que se produjo entre Pablo y Bernabé sobre el tema del servicio de Marcos. Mira, vamos ahí al versículo 36 a 39. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Hubo un problema de contención en ese momento, hermano. Resultó en la separación del servicio apostólico de Bernabé y de Pablo, hermano.
Nosotros podemos deducir que Pablo era inconsecuente y que no practicaba el amor que predicaba, porque él dijo, no, que no nos acompañe Juan Marcos. En esta disputa, hermano, con Bernabé, encontramos, hermano, que hay una preocupación por el bien de la obra. Debemos, hermano, de tener una disposición interna que fluya, hermano, a través de todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, para que nosotros podamos servir de una manera decorosa a nuestro Salvador. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 26, amado hermano, porque la Biblia nos empieza a dar respuestas. Efesios 4, 26 dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sabemos que la ira, hermano, frente al mal es a veces una virtud. Airaos y no pequéis. Pero aún la ira justa, hermano, ha de limitarse. ¿Ves que no es solamente una frase que nos debamos de aprender? Dice el texto, airaos pero no pequéis. O sea, puedes tener tus incomodidades, pero no causes un agravio hacia el hermano. Y además, que en ti no dure el enojo todo el día. Debes de aprender a limpiar tu corazón inmediatamente, para que no haya ese estorbo en la vida de cada uno de nosotros, hermano. La ira frente al mal es a veces virtud. Airaos pero no pequéis, pero la ira aún debe limitarse. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se trata, hermano, de la irritación exagerada y exacerbada que surge, hermano, de los celos y del afán por guardar. ¿Qué guardamos? Nuestras cosas, nuestros privilegios, el control de ciertos movimientos que surgen de los hondos estratos de la naturaleza que está en nuestro interior, hermano. Comprender el amor es difícil, hermano, pero cuando lo conocemos y lo entendemos y lo llevamos a la práctica, déjame decirte, hermano, que va a ser una verdadera explosión de presencia de Dios en cada uno de nosotros. Va a ser una verdadera expresión de la presencia y la unción de Dios en cada uno de nosotros. Porque estamos sirviendo, hermano, de una manera correcta, adecuada, con un corazón transformado, con una vida interna tratada, moldeada por el corazón y la presencia de Dios, para que nosotros, hermano, podamos servir a nuestro Cristo. ¿Cuál es el objetivo del amor? Dios, hermano. El objetivo del amor es Dios. El objetivo del amor, hermano, es Dios. Ese debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros, hermano. El amor no es suspicaz, hermano. El amor, hermano, no está defendiendo acciones contrarias a la palabra de Dios, sino que las transforma, hermano, para que nosotros vivamos delante de la presencia de nuestro Cristo de una manera adecuada. Integridad, hermano. ¿Sabes qué es la integridad? ¿Qué es la integridad? Hermano José, ¿qué es la integridad? Mantenernos con nuestra misma postura, convicciones, fe y creencias en la iglesia, hermano José. ¿Y dónde más? En donde estemos, hermano. Aquí adoramos a Dios, adorémoslo cuando estemos fuera de la iglesia. Y brindemos el amor que Cristo, hermano, está queriendo, hermano, transformar en nuestra vida, hermano, de una manera maravillosa. Mira, la reiteración de la paciencia, con esto acabo, y la esperanza del amor, hermano. Encontramos que este versículo constituye el último movimiento del poema que nosotros estamos analizando y produce el mismo efecto de los últimos versículos, hermano, subrayando y repitiendo el concepto principal que está mencionando el apóstol Pablo, hermano.
que coloca siempre cada uno de los conceptos en la forma del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Todos los conceptos llevan siempre un adverbio así. Todo lo soporta, corresponde a todo lo sufre. Ese es el amor, hermano. Todo lo cree, corresponde a todo lo que espera. Y así, hermano, podemos considerar, hermano, muchos fundamentos que distinguen el amor netamente, que proviene de la parte de la presencia de Dios, hermano. Pero lo importante es que, mira, no quede aquí, que se traslade aquí, hermano. Que se traslade al corazón, que se traslade a la vida. Y que nosotros seamos transformados, hermano, de tal manera que nosotros podemos ver cómo el Espíritu de Dios está obrando con poder en cada uno de nosotros. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie.